Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos aquí para compartir esta hora de información. Intentaremos nosotros entregarles en esta hora 2 o 3 temas que nos parecieron realmente importantes. Hoy vamos a estar hablando de este corte que se hizo del suministro de GNC en Salta y en varias otras provincias, fundamentalmente Córdoba y otras provincias del NOA son las más afectadas. Hay todo un tema con esto. Una discusión, como siempre, el tema político de tirarse la pelota entre quienes tienen las responsabilidades de esto, pero lo concreto es que hay dificultades para quienes tienen que trabajar incluso con vehículos que tienen el GNC instalado. Esto, bueno, genera muchas dificultades obviamente, y ante la falta de gas natural, se ha decidido priorizar el consumo domiciliario frente a esta ola de frío tempranera que ha llegado y que indudablemente ha hecho que el consumo de gas se vaya por las nubes. Seguramente las facturas cuando lleguen también llegarán por las nubes, pero bueno, es otro tema que lo charlaremos oportunamente. Vamos a estar ocupándonos de esto. En principio, aparentemente, esto estaría resolviéndose con la llegada de un barco de Brasil que es el que está en disputa política, si por qué no llegó antes, porque faltaba un pago, si es responsabilidad de este gobierno, del anterior, bueno, lo de siempre, digamos, este peloteo que poco nos importa y que en definitiva necesitamos que se solucione. 2 temas nos van a ocupar hoy. Hoy vamos a estar hablando del tema del crimen de las turistas francesas, no específicamente del crimen, vamos a estar hablando de todas las derivaciones. Hoy vamos a tener que hablar de este acontecimiento y de aquello que pasó con ese fallo vergonzoso. Yo lo he caracterizado de canallesco al fallo del jury de enjuiciamiento, en el que decidieron no castigar, para decirlo de alguna manera, a los 2 jueces del Tribunal de Impugnación que en su momento condenaron a Santos Clemente Vera a perpetua, que por suerte hoy está en su casa. El tema es si esto va a seguir así, si este hombre va a tener que pasar de nuevo por toda esta tortura y padecimientos, que no hablo literalmente, sino de todo este proceso que tiene que volver a vivir después de haber estado 11 años privado de libertad, siendo inocente por lo menos de lo que se sabe hasta este momento. Nos vamos a ocupar de este tema hoy. También vamos a estar hablando del aumento del boleto. Hubo mucho tironeo en el aumento del boleto del transporte público, de Saeta específicamente, y hubo como algunas marchas, y hay voces de distintas características respecto al debate del boleto estudiantil. Porque por un lado está el aumento del boleto, por otro lado está esta discusión del boleto estudiantil. Si quienes tienen que tener acceso, y sobre todo estamos hablando de la problemática de las universidades. Del tema nos vamos a estar ocupando también hoy, así que por supuesto quédese ahí porque tenemos una hora por delante con invitados y con todo lo que entendemos necesitamos saber sobre esta temática por estas horas. Gracias por acompañarnos. Bueno, este miércoles hemos tenido este corte de suministro de GNC en las estaciones de servicio de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, entendemos que también Jujuy, entendemos que Córdoba, en La Rioja ocurrió lo mismo, si es que no lo mencioné, pero en definitiva queremos ver cuál es el problema núcleo de esto. Por eso hemos invitado hoy a Alejandro Martorell, que es un empresario, es propietario de estaciones de servicios en Salta, y queríamos con él conocer un poco esta problemática, saber cuánto tiempo puede llevar solucionar este inconveniente y si se pueden conocer las razones por las que llegamos a este estado de cosas. Así que le vamos a agradecer que nos haya atendido. Él está en Buenos Aires hoy, esta comunicación telefónica se la vamos a agradecer. Sé que está en una cosa muy linda, que creo que es una feria de vino, pues se lo vamos a preguntar a él para que nos cuente un poco. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buenas noches. Hola, Guido, ¿cómo estás?
Muy bien, mucho gusto de escucharte. Y lo mismo, muchas gracias, como siempre. Y sé que estás yo te voy a hacer hablar de cosas un poco feas, como la falta de GNC, pero sé que estás en una feria de vino o algo así. Sí, parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero en mi caso tiene que ver. Sí, estoy en una feria que se llama Vinos y Negocios, acá en Capital Federal. Y cuando veníamos para acá a la mañana, bueno, nos vimos con la novedad de que teníamos que cortar el suministro de GNC. ¿Y esto, qué se sabe de esto? ¿Cuáles son los motivos, las consecuencias? ¿Viene de larga data? ¿Esto es, digamos, una cosa que apareció de repente o estaba más o menos previsto esto? No. No estaba previsto, no estaban previstas, me parece que no estaban previstas las temperaturas que estamos teniendo en el mes de mayo, me parece, y esa es la razón por la que el consumo de gas se ha disparado, ¿no? De gas domiciliario. Eso obligó a la compra de barcos de gas que está licuado, está en estado líquido, pero se tiene que gasificar. Acá en Escobar, y se compró, el Estado compró un barco de Petrobras. Ese barco cuesta unos 22 millones de dólares. Eso se pagó con una carta de crédito y aparentemente le encuentran un defecto a la carta de crédito y se da la orden de que el barco no gasifique su carga líquida, ¿no? Y eso hace que, bueno, caiga la presión de gas en los gasoductos y se cortó la provisión a GNC, a industrias, para privilegiar la venta a para privilegiar la venta a hospitales, colegios y casas de familia, ¿no? Bueno, en este caso tenemos noticias que se solucionó lo del barco finalmente. En principio llegaría y estaría llegando el miércoles a la noche. Lo que queremos saber es cuánto tiempo lleva el proceso desde que llega este barco hasta que empieza a funcionar el sistema nuevamente. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Bueno, eso que me estás preguntando es muy técnico. Es muy técnico y no lo conozco. Lo único que yo te digo es que a nosotros nos dijeron que no podíamos extender GNC hasta mañana a las 6, que en muchos casos no será a las 6, será un poco más tarde, porque hay que volver a poner en marcha los equipos, volver a comprimir el gas. O sea que... Es decir, estamos hablando de jueves 6 de la mañana. Sí, probablemente sea un poco más de las 6 de la mañana. Las estaciones de Salta, en su total, tienen un contrato firme. Eso quiere decir que no son interrumpibles, salvo, como en este caso, razones de fuerza mayor, ¿no? En este caso, ¿hay algún número, si es que lo tenés en mente, ¿no? El número de la cantidad de estaciones de servicio que afectó esto en Salta? Bueno, el 100%. Sí, que son cuántas más o menos. No tengo el número, no tengo en la cabeza, pero eran 40 y pico. Pero la medida es ciertamente razonable. Alejandro, te pregunto... ¿El por qué? Sí. ¿El por qué? Exactamente. ¿Por qué Petrobras decide no vendernos? Esa es la pregunta. En este caso, sí, Alejandro, en este caso, ¿qué antecedentes hay de una cosa como esta? ¿Ocurrió hace cuánto tiempo? Nunca. Ah, no ocurrió nunca. No ocurrió nunca. No ocurrió nunca. Pero también yo creo que esto es consecuencia de muchos años de una política que evidentemente se debe revertir, porque cuando vos tenés una política donde lo que buscás es que se pague lo mínimo posible, a cambio de eso no se hacen las obras de infraestructura que se deben hacer. Entonces,
este gasoducto que todavía no logran terminar porque faltan las plantas de bombeo, ya tendría que estar terminado, es más, tendría que estar en manos de privados para que lo terminen y no del Estado. Y gas en Argentina es lo que nos sobra, es una cosa increíble tener que estar importando gas cuando nos sobra el gas. Bueno, no nos Vaca Muerta es olvidemos. uno de los yacimientos, lo que pasa es que necesitamos las obras de infraestructura para poderlo transportar. Bueno, yo me estaba acordando hace un rato, se estaba acordando del año pasado, durante la campaña electoral, cuando Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y todo lo demás, montaron todo un acto electoral con lo de Vaca Muerta, y resulta que, bueno, estamos en esta situación, o sea que era un poco de humo nada más. Bueno, pero también ¿qué pasó con eso? Mientras el barril de petróleo tenía un precio internacional, nosotros en Argentina teníamos el barril criollo, que era mucho más barato que el internacional, que era una imposición del gobierno en ese momento. Y bueno, pero eso genera un problema, o puede generar una ventaja en el corto plazo, donde todo el mundo compra el combustible un poco más barato, pero genera estos problemas en el largo plazo, que las obras de infraestructura no se hacen porque no es negocio hacerlas, entonces las tiene que hacer el Estado porque no es negocio hacerlas, cuando esas obras las tendrían que hacer un privado porque el producto tiene un precio que hace que sea negocio hacerlas. Y entonces no tendríamos estos problemas de desabastecimiento. Bueno, venimos de un largo proceso de esto, ¿no? Claro. De subsidios, de subsidiar el combustible, subsidiar la electricidad, subsidiar, bueno, el gas, subsidiar todo, y venimos del proceso de desinversión absoluta, ¿no? Claro, y parte del subsidio es encubrir el problema. En vez de exponerlo y que se resuelva, lo encubrimos. Y bueno, pero tarde o temprano explota como explotó hoy. Bueno, pero en principio, Alejandro, digamos, las primeras noticias son que esto tendría una duración de unas 24 horas, en principio. En principio tendría que normalizarse mañana, esperemos que así sea, ¿no? Bueno, ojalá así sea. Alejandro, no te quito mucho más tiempo, te agradezco mucho habernos atendido y espero que disfrutes mucho de esta feria de vino, ¿eh? Y a tu regreso te invito para que charlemos de eso. Te invito para que charlemos un poco de todo esto y de la actividad vitivinícola que nos da tantas satisfacciones. Con todo gusto. Hasta cualquier momento, Bueno, está con nosotros el diputado José Gaufín, a quien le voy a agradecer que nos esté acompañando hoy. Como siempre, José, gracias por venir. Gracias por la invitación. Hoy tenemos un montón de temas y has venido justo porque en este día que estamos con la complicación del GNC, que es tema profesional tuyo, sí, siempre he trabajado en el gas. De que trabajás en ese tema. ¿Qué opinión tenés de todo esto? Bueno, es un poco como decía el ingeniero Martorell, Alejandro Martorell, a las autoridades que de alguna manera manejan todo el sistema de transporte y distribución del gas natural, las temperaturas frías, estas que de pronto tenemos en el mes de mayo, los agarró con la guardia baja. Esta es la realidad, digamos. Porque es un sistema donde uno puede prever perfectamente las capacidades de transporte, el producto que tiene, es muy previsible en cuanto a la prestación que puede dar. Pero esto que lo agarró con la guardia baja, porque las temperaturas bajas están demasiado tempranas, evidentemente desnudan también dos problemas. Primero, la falta de infraestructura, que no hay gasoductos. Evidentemente el gasoducto tan promocionado aún no está en su revertido, como se dice. Es decir, el gas que pueda venir, normalmente el gas del norte iba hacia Buenos Aires, el gas de Campo Durán. Ahora necesitamos que venga del sur. Entonces hay que revertir los gasoductos. Esto es una operación técnica para invertir el flujo del gas. Esto no se hizo, por lo tanto no tenemos esa fuente de provisión y hace que, bueno, el norte siempre sea el que más sufre, ¿no? En este caso, digamos, ya, bueno, obviamente que con tus conocimientos,
Alejandro nos decía, le preguntaba sobre esto, ¿cuánto tiempo lleva desde que llegue este barco, descarga y en cuánto tiempo se puede poner en funcionamiento? Tiene que hacer un proceso de gasificación porque es gas licuado, está en estado líquido el gas natural, y luego inyectar. Lleva un tiempo porque eso se hace en Buenos Aires, tiene que ir presurizándose el gasoducto con los consumos que sin duda toma Buenos Aires, va a llevar sus días, digamos. Yo no creo que mañana se regularice totalmente la situación. No conozco en profundidad en qué valores estamos para que tan rápido hayan tomado una decisión de interrumpir los consumos no esenciales. Es decir, no sé hasta qué punto habrá sido la interrupción, ¿no? Pero GNC son las primeras que se cortan, luego empiezan las restricciones en la industria, y esto es grave, digamos. También es grave en el GNC, ¿no? Porque hay toda una actividad que se maneja con el GNC. No es que la estación de servicio deja de vender, no, taxistas, por ejemplo, empiezan a trabajar a pérdida porque ellos trabajan en función del precio del GNC, no de la nafta. Sí, claro, así que, bueno, hay 300 industrias que ya, digamos, se les ha suspendido el servicio. Bueno, eso también es grave porque empiezan a faltarle un producto esencial para su funcionamiento, y si esto se prolonga, bueno, puede derivar en suspensiones. Ojalá que, no creo que sea en un día, pero que sea rápidamente, en términos de 72 horas ya podamos tener regularizada la situación, ¿no? José, te pregunto por el tema del jury y enjuiciamiento. Te cambio abruptamente de tema. Habías pedido vos un jury para los jueces Martini y Arias Nayar por aquella condena a Santos Clemente Vera. Se ha reunido el jury de enjuiciamiento y nada, le faltó premiarlos nada más. Sí, tal cual. Para ponerlo así. Yo lo, digamos, catalogué al fallo de vergonzoso, pero además canallesco, porque hay un párrafo en el que hablan de que la familia de las víctimas habían pedido la condena de Vera, lo que es absolutamente mentira. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión. Lo primero, en relación a esto que acabas de mencionar, tampoco se puede decir que se condene a una persona porque la familia de la víctima lo pide. Sí, es claro. Decir, eso es algo inaudito. Para eso está la justicia, porque por pedir podemos pedir todo, y quien se siente agraviado puede pedir, bueno, hay que ajusticiarlo al indio Abdala. Esto te puede sentar presente, es decir, sin duda, es decir, por pedido familiar pido, claro, por pedido pero familiar, condénenlo. Hay otros aspectos bastante curiosos y la verdad que reprochables en ese fallo. Por ejemplo, se dice que no se puede juzgar a los jueces por su fallo. Nosotros en nuestra presentación nunca hicimos alusión al fallo, siempre hicimos alusión a la falta de profesionalidad y en el procedimiento, porque acá el equívoco y la falta de una justicia como corresponde fue en el procedimiento, y lo dice la Corte de Justicia de la Nación, dice este tribunal de impugnación no tiene la facultad de producir un nuevo fallo de justicia, no tiene eso. Ellos pueden impugnar el fallo que venía de primera instancia, decir, mire, tribunal de primera instancia, usted no valoró bien esta prueba, la otra, no hizo bien esta intervención, impugno su fallo, júzguelo de nuevo. Pero ¿qué hizo este tribunal de impugnación que no tiene facultades de enjuiciamiento? Le dio una condena. Y ahí, ¿qué es lo que se produce para que lo entienda la gente? En ese momento, cuando le da una nueva condena, recordemos que el primer tribunal lo había absuelto por el beneficio de la duda, y este nuevo tribunal le da cadena perpetua, de inocente a cadena perpetua. Miren la enorme, y sí, claro, sin la presencia del imputado. Es decir, ahí se violó un derecho constitucional que es el derecho a la defensa en juicio. Eso fue una violación constitucional. Por eso es que interviene el Tribunal de Justicia de la Nación. El Tribunal de Justicia de la Nación no interviene en otros tipos de decisiones. Interviene solo cuando hay una violación a la Constitución. Bueno, claramente aquí hubo violación a un derecho constitucional, que es la falta de derecho a la defensa en juicio y al debido proceso, como se dice, porque ahí no se cumplió el debido proceso, se cambió totalmente lo que dice el Código de Procedimiento. Pero acá hay dos cosas graves, además, José, me parece, ¿no? Una es, tengo la sensación que lo que falló el jury de enjuiciamiento va en contraposición de lo que dijo la Corte. Exactamente. Porque ellos dicen, actuaron perfectamente bien, y la Corte dice, señores, actuaron mal, por eso voltean todo. Como dicen los jóvenes, fingió demencia y hizo como si nada. Sí, claro. Como si nada, digamos, no asumen una responsabilidad.
Hay otros casos, hay otros... Ahora, quería Sí. decir lo otro, más grave que esto. Vuelven a decir lo mismo. Es decir, otra vez que el tribunal de impugnación vuelva a someter nuevamente a todo esto, a todo este calvario, a Santo Clemente Vera. Claro. Bueno, ahí puede haber una razonabilidad en este sentido, porque cuando le dan la primera condena y el fiscal apela, al apelar va a la Cámara de Impugnación. Ahí sí, de acuerdo al Código de Procedimiento, ellos pueden revisar o impugnar el fallo. Bueno, es como que estamos en ese primer estado. Pero claro, a una persona que en función de una violación de un derecho constitucional, en función de una alteración, pero enorme del Código de Procedimiento, que se chupó, por decir una forma, 8 años de prisión, evidentemente que lo vuelvan a juzgar termina siendo casi una tortura, digamos, ¿no? Realmente es un proceso donde la justicia no asumió su responsabilidad en esto. Un fallo de la Suprema Corte de Justicia que le dicen que ustedes hicieron mal el procedimiento, acá no lo asumen. La Corte vuelve, en este caso no es la Corte, sino el jury, vuelve a ratificar que no, bueno, está bien, no hay elementos suficientes como para juzgar o destituir a los jueces. Pero hay algo peor, Indio. Los acusados, o los imputados, presentan su defensa. Primero es notorio porque pareciera que empezó y no empezó el juicio, ¿no? Cuando arranca el juicio, normalmente un jury se suspende a los jueces. Acá nunca se los suspendió, nunca. Podrán decir, bueno, no estaba la decisión final de avanzar con el jury, pero hay presentaciones de descargo, hay un informe del fiscal, del procurador general de la provincia que dice avance el juicio. El procurador finalmente dice tiene que avanzar el juicio político. Y el jury se reúne en 3 horas, saca un fallo por unanimidad. Por eso que yo lo catalogué de un fallo corporativo, de la corporación del Poder Judicial con el Poder Político. Se unió el Poder Político y el Poder Judicial y fallaron por unanimidad, absolviéndolo y diciendo no funciona, esto no hay causa suficiente. Pero fíjate vos que en esas presentaciones de la defensa, de parte del imputado, dicen, pero esto lo hicimos siempre. Este procedimiento irregular lo hicimos siempre. Y presenta 104 casos de juicios donde se procedió de la misma manera, alterando totalmente el Código de Procedimiento. Entonces, es decir, lo que debería ser una inculpación. Exactamente. Es una autoinculpación. Exactamente. Porque uno puede pensar, bueno, en esos 104 casos puede haber sido que el primer fallo de primera instancia le daba 5 y ellos bajaron a 3. Bueno, el imputado se va chocho a la casa, pero puede haber sido al revés. Seguramente hubo casos de los dos tipos. Entonces, vuelven a decir que en esos 104 casos se violó y se vulneró un derecho constitucional, el de la defensa en juicio. Ese tribunal de impugnación nunca estuvo frente a Santos Clemente Vera y a su abogado para que ellos tengan la posibilidad de defenderse ante ese nuevo fallo que estaban dictando. Ese es el meollo de esto. Se violó el derecho constitucional. Por eso yo digo que esta corporación política judicial viola los derechos constitucionales y lo único que hace es cuidar sus intereses, sus propios intereses. Y sigue gestando este clima que tenemos todos los salteños. Que le hace mucho mal. Y de impunidad. Y en comentarios de pasillo dicen, bueno, pero si hubiéramos fallado y lo hubiéramos destituido, esto es una cosa en cadena, que también estarían en el tembladeral algunos miembros de la Corte que estaban en aquel momento. Bueno, también, Discurso, lo hagamos. lo hagamos. Diría, para ponernos en la moda, discurso de casta. Sí, exactamente. ¿No? Hablando de esto, José, te cambio de tema nuevamente y has tenido como, digamos, una suerte de posición políticamente incorrecta, raro para un político, porque has dicho que hay que revisar el tema del boleto estudiantil. Digamos, la información que tenemos y que empezamos a tener es que todo este reclamo que se está haciendo del boleto estudiantil tiene mucho que ver con una interna que hay dentro de la UNSA, una interna de características políticas académicas, ¿no? No sé si tenés la misma información, pero parece que todo va dirigido hacia esto, ¿no? La UNSA tiene elecciones en abril del año que viene. Y ya dentro del clima de la UNSA, yo no soy parte de ese clima, pero lo conozco perfectamente, soy egresado y conozco perfectamente a
a ese clima interno, digamos, bueno, ya empezó a ebullir quienes son candidatos para las elecciones de abril. Hay un candidato que se perfila de naturales, no voy a dar nombre, hay un candidato que se perfila de ciencia económica, por supuesto siempre el rector de alguna manera tiene también su apoyo a uno u otro candidato, y esto tiene claramente un perfil, esta decisión que hubo de que el lunes pasado había asueto administrativo y académico desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde para que todo el mundo pueda ir a la marcha para expresarse en función del boleto estudiantil. Yo dije que era una medida netamente, primero que yo permanentemente hemos dicho que ni los piquetes, ni los bloques de empresa, ni toda esta suerte de extorsión y que se han hecho en Argentina para lograr distintos aspectos, ¿no es cierto? Sobre todo gremial, digamos. Siempre hemos reprochado eso, y también es reprochable que los chicos no van a clase para ir a hacer un reclamo que se viene tramitando de alguna manera entre las autoridades, se viene mejorando esa negociación por llegar a distintas condiciones que ellos se ven afectados por el boleto. Además suena muy contradictorio. Claro, exactamente, pero de pronto dicen, los chicos no pueden estudiar, bueno, y de pronto dicen, no pueden estudiar, no pueden venir, pero bueno, tienen asueto, vayan a reclamar. Exactamente, no tengan es clases. una medida demagógica, sí. Desde el punto de vista electoral. Evidentemente comenzó la carrera electoral en la UNSA y parece que las autoridades corren quién quiere o quién capta mejor o más rápidamente el voto estudiantil, bueno, porque dentro de la elección el voto de los estudiantes pesa y tiene una importancia. Indudablemente que el tema del Partido Obrero es muy fuerte, porque he visto más bandera del Partido Obrero que cualquier otra cosa en esa manifestación frente a esta, ¿no? Sí, la verdad que desde el punto de vista estudiantil no fue buena. Porque no eran muchos. No había muchos. Siempre el Partido Obrero se pone primero en la lista cuando hay que reclamar por algo. Esto lo ha hecho siempre. El Partido Obrero es una característica, siempre, como se dice, robando cámara. Pero bueno, pero claramente yo lo que he reprochado es que está bien que se reclame por las condiciones del boleto estudiantil. Yo no voy a hacer opinión, me parece bien. En mi época, cuando yo estudiaba, no pagábamos el boleto y la verdad que costaba. Recuerdo perfectamente que si yo no pagaba el colectivo, podía tomarme un café. Es decir, hoy en día serían 1.000 pesos. Podría tomarme un café en la UNSA. En aquel momento, estoy hablando hace mucho tiempo. Y es bueno que los estudiantes hoy tengan ese boleto gratuito porque de alguna manera facilita el estudio. Pero esa negociación no tiene que ser en un ámbito de protesta y de dejar de ir a clases. Evidentemente ahí, de parte de las autoridades de la UNSA, hubo un claro movimiento demagógico en función de una carrera electoral que ha comenzado ahora. Claro, pero además, digamos, es como que falta un poco de objetividad en la discusión de este tema, ¿no? Porque, digamos, está bien que el que estudia tenga el boleto gratuito. Ahora que lo tenga el que no estudia, como se han detectado casos, no sé, alguno que llevaba años sin siquiera rendir ni nada. Es decir, hay de todo. Entonces, de todo un poco. No es malo que se investigue, que se sepa que el que no va a estudiar, o el que está, como dice y decimos habitualmente en criollo y medio de todas maneras torpe, pijotereando para tener el boleto gratuito sin estudiar, bueno. En función de eso, de esta discusión que se ha dado en los últimos 3 meses, se ha mejorado bastante. Debo decirlo que se ha mejorado bastante en este aspecto, de transparentar realmente quién necesita ese boleto, quién tiene derecho a ese boleto y quién no. Por eso es que se han puesto condiciones. Es decir, antes todos lo sabíamos, se inscribían muchos chicos en la UNSA, en principio se inscribían, tenían el boleto gratuito todo el año y punto, se acabó. Y no iban nunca. Bueno, eso se cortó. La UNSA tiene que informar los que hayan tenido actividades académicas en los primeros 4 meses. Si no hay información de parte de la UNSA, se corta. También se ha puesto un límite. Para los que están regulares, son 70 boletos, creo, y había una discusión con respecto a los que iniciaban. Le habían dado 30, ahora le dieron 50. Esas son las cosas que se han ido ajustando. También para los alumnos que estaban años y años y años, bueno, ahora se ha puesto un límite, 8 años. Es decir, tienen boleto gratuito aquellas personas que durante 8 años han desarrollado una actividad académica. Bueno, después de 8 años, bueno, evidentemente, por distintas situaciones, yo no voy a abrir juicio, no voy a decir que un porro, ni mucho menos,
es decir, cuestiones laborales, de familia, hacen que esté más 8 años. Pero bueno, el Estado provincial, a través del derecho que tiene a reglamentar una ley, dice, te banco 8 años. Son cosas que se han ido mejorando, es cierto, y que en esa discusión se ha ido ajustando y se ha ido mejorando para que sea más justo, para que sea más transparente. Y en eso meter esto de una marcha impulsada por las autoridades de la UNSA es realmente lamentable, porque desnuda que la política también se mete y usa reclamos que a veces son legítimos, los usa para su carrera electoral, ¿no? José, como siempre, gracias por venir, muy amable. Gracias. Hasta cualquier momento, Gracias. muchas gracias. Bueno, hoy hemos invitado al programa a Jean-Charles Chattard, a Juan Carlos Chattard, como le dicen ya prácticamente en Salta de manera familiar. Está en Francia él y vamos a tener una comunicación para poder charlar un poco sobre este caso y fundamentalmente sobre lo que ha ocurrido con este fallo del jury de enjuiciamientos que terminó absolviendo. Y yo digo, faltó solamente que premiaran a los jueces que condenaron a Santos Clemente Vera. Pero queremos ver qué opinión tiene Jean-Charles respecto de esto y bueno, vamos a aprovechar obviamente para charlar y consultarlo sobre otros aspectos de este caso y de esta causa. Jean-Charles, gracias por atendernos, buenas noches. Bueno, creo, nosotros te estamos escuchando bien, ¿cómo estás vos? Yo te escucho muy bien, es perfecto. Aquí es casi el verano. Bueno, nosotros estamos con un frío tremendo, ya debes saber, así que te estamos envidiando sanamente. Bueno, Jean-Charles, contame qué impresión te ha dejado a vos, qué opinión tenés respecto de este fallo que ha tenido el jury de enjuiciamiento absolviendo a los jueces Martini y Arias Nayar. Bien, quiero agradecer primero al diputado Gaufin, que yo escuché, un hombre valiente y racional que ha osado enfrentarse a esta metástasa, que es la justicia salteña, ese cáncer que ha corroído la provincia de Salta durante décadas, al igual que esta ciudad judicial que ha perdido completamente su rumbo y ya no defiende los intereses del pueblo, sino únicamente los de su corporación, su entorno elitista, y sobre todo su facción política. Mira, esta absurda decisión de un jury indigno y ajeno al interés general es una vez más una bofetada, una enésima muestra de su decadencia. El pueblo está cada día más harto de estos sucios arreglos entre amiguitos. Yo hablo muy bien de amiguitos. El día que el pueblo se levante, porque ese día llegará, yo te lo aseguro, predigo un momento muy difícil para esta casta privilegiada que no tendrá más opción que correr y cruzar clandestinamente a la Bolivia. Entonces fue escandalosa esta sentencia, este veredicto, no sé cómo se diga, este fallo entre amiguitos de la ciudad judicial y hombro político de la legislatura, con la cercanía, como siempre, de Juan Manuel Urtubey. Jean-Charles, yo caractericé esto, y ya lo he repetido quizás hasta el cansancio, que hay un aspecto canallesco en el fallo, en donde sostienen que los familiares de las víctimas, en este caso Bouvier, habían pedido la condena de Santos Clemente Vera, lo que me pareció realmente una cosa espantosa. Es una mentira, obviamente, porque ellos quieren hablar de familiares, pero realmente todos sabemos que al momento del juicio de los alegatos, una parte de la familia pregunta y va en dirección de la condena de Clemente Vera y Daniel Vilte, y del otro lado tenemos el padre de Casambra que va en dirección contraria. Hasta hoy día es lo mismo. Entonces, hablar de los familiares y incluir al papá de Casambra es realmente muy vicioso, malicioso, y yo te hablo claramente, es una mentira.
Bueno, ahora en este caso, digamos, como resultante de esto, Santos Clemente Vera tendrá que someterse nuevamente a un tribunal de impugnación. Me gustaría saber si hablaste con Santos de este tema, si que sabés que nos podés contar qué te ha dicho al respecto de esto y qué pensás vos de esto. Recién el diputado Gauffin habló de que es una tortura lo que están por hacerle a Santos Clemente Vera, volver y someterlo nuevamente, digamos, al arbitrio de un tribunal de impugnación. No sé si tú publicas la fotografía que yo te envié de Clemente Vera, porque yo la encontré la primera semana en el mes de mayo en su casa en San Lorenzo, entonces yo lo veo muy bien, digamos, es una persona que es siempre la misma persona. Desde el primer día que yo lo conocí, en 2003, en la cárcel de Fichar Rosas, y hoy día, en libertad, es la misma persona, no cambia nunca. Entonces, la situación de Clemente Vera, querido Eni Abdallah, es hoy una vergonzosa tragedia. La descarada suspensión de las acusaciones contra los dos jueces del Tribunal de Impugnación que lo condenaron arbitrariamente evidencia, sin lugar a dudas, que el Poder Judicial de Salta se niega rotundamente a reabrir el caso. Su objetivo es claro: arrastrar a Clemente Vera ante un nuevo tribunal para condenarlo de nuevo de forma, yo puedo decir, escandalosamente injusta, mientras los verdaderos culpables disfrutan de su libertad en total impunidad. En 2024, así opera la justicia en Salta, una justicia corrupta, servil a los poderosos y brutalmente opresiva con el pueblo, digamos. Pero sabes, querido indio, en este momento el Tribunal de Impugnación aún puede evitar un escándalo en apelación y restablecer definitivamente la inocencia de Clemente. Si llevará a cabo un segundo juicio, el mundo entero vería claramente que Clemente Vera ha sido sacrificado para ocultar la verdad a las partes civiles y también al pueblo argentino. Contra Clemente las pruebas son inexistentes, los testimonios son inexistentes, en cambio las fabricaciones delirantes y las reconstrucciones intelectuales insensatas de los magistrados salteños abundan. Bueno, en este caso, obviamente que en caso de que condenen nuevamente a Santos Clemente Vera, la sensación va a seguir siendo la de impunidad en esta causa y de que se está protegiendo y tratando de esconder definitivamente a los verdaderos culpables. Yo creo que no es un secreto a ningún salteño, a ningún periodista también de Buenos Aires. Todo se arma para ocultar los verdaderos culpables. Desde el primer momento que se sacan los cuerpos sin la luz del día. Entonces, acá empieza toda la construcción. Y hoy día estamos frente de una situación que es terrible, porque la justicia de Salta realmente tiene un rehén. Clemente Vera es un rehén de la justicia de Salta. Son palabras un poco duras, pero es la verdad. 12, 13 años después de los hechos, siempre tenemos un Clemente Vera inocente que puede ser condenado en cualquier momento con gente que no tiene ninguna vergüenza, ¿me entiendes? Por lo hacer. Además, no nos olvidemos que hubo un intento, que estamos hablando no tan solo de Clemente Vera, sino de Vilte, que hubo un intento, digamos, que fue herido con un elemento punzante dentro de la cárcel. Nunca quedó en claro si esto, digamos, tuvo que ver con esto, con esta causa, o si fue una pelea interna, pero, digamos, hay peligro para Santos Clemente Vera en caso que esté detenido. Por eso que fue totalmente absurdo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenga una sentencia firme escrita desde octubre de 2022. ¿Y por qué razón espera tanto tiempo, un año más, con un chico inocente en la cárcel que tenga su fallo en su favor? ¿Por qué lo mantiene tanto tiempo? Un año más. Tú te recuerdas que yo hice un viaje desde octubre a diciembre para me pelear contra esta sentencia firmada y significada en 2022 entre los jueces y no públicamente. Entonces, obviamente, Clemente Vera tenía un año en la cárcel, a cualquier momento puede pasar cualquier cosa.
como lo pasó a Daniel Vilte. Entonces yo creo que es una enorme irresponsabilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ellos dicen, no ellos, no los jueces, pero el presidente de la Corte que tiene la mano para publicar esta sentencia, espero tanto tiempo, ¿me entiende? Para la publicar, porque a cualquier momento Clemente Vera, en situación de tener un problema para su salud, ¿cómo pasó a Daniel Vilte? Entonces no sé si el caso de Daniel Vilte, cuando la apuñalan, tiene una relación con el hecho de la francesa, o si fue un hecho interno a la cárcel de Villarrosas. Con eso yo no puedo te responder con seguridad si hay realmente un intento para ocultar o no tengo idea de este. Desprendo de tus palabras, Jean-Charles, que entendés que con este fallo del jury de enjuiciamiento sigue latente y goza de buena salud, para decirlo de alguna manera, aquella estrategia montada por el gobierno de Juan Manuel Urtubey para darle impunidad a los verdaderos culpables, condenar lo que se denomina un perejil, como en este caso Santos Clemente Vera, decir que el alejamiento del poder de Juan Manuel Urtubey no ha modificado en absolutamente nada la estrategia de la impunidad en el caso de la violación y crimen de las turistas francesas. Al respecto a Urtubey está destinado a desaparecer. Eso es seguro. ¿Sabes? Hay una supuesta confirmación o no de una elección senatorial, ¿me entienden? Entonces, es seguro si el gobernador actual no lo respalda políticamente y económicamente. En Grambourg nadie aprecia a Urtubey. La mayoría de los funcionarios, al igual que el pueblo, lo detestan. Sería un riesgo enorme para el gobernador actual aventurarse a apoyarlo cuando hay un caso como la francesa pendiente. Vimos el año pasado lo que sucedió con Abel Cornejo, respaldado por Sáenz, que sufrió una derrota humillante. Así, Juan Manuel Urtubey no tendrá más opción que buscar trabajo, según mi opinión. Si trabajar, esto requería un esfuerzo adicional para Urtubey, quien es percibido como un desafío considerable, el trabajo. Porque este chico no lo ve mucho trabajar, ¿me entiendes? Yo lo veo mucho trabajar de manera muy negra, muy sucia, y no públicamente. En el caso de la francesa, el hecho empezó con él, y la condena de Clemente Vera con la Corte Provincial se termina también con él. Entonces, hay un momento que si se abre el caso, vamos a ver si él tiene o no una responsabilidad directa o indirecta. La cosa que podemos contar es que este señor, como gobernador, da premio a gente que humillan salteño con tortura, y que también él da premio a policiales que son responsables de colocar falsa prueba, ¿entiendes? Plantar falsa prueba para involucrar gente que no tiene nada que ver con el Daniel Vilte. Jean-Charles, no me queda mucho más tiempo, lamentablemente, pero quería aprovechar esta oportunidad para preguntarte sobre esta serie que se va a filmar, esta producción que se va a hacer basada en tu libro respecto del crimen de las turistas francesas. Me gustaría que nos cuentes algunos detalles respecto del guión, si va a tener algún tipo de adaptación y a partir de cuándo se estima que podremos verlo y en qué plataforma, por dónde podremos verla. Durante los últimos días me he reunido 2 veces en Buenos Aires con el director de la serie. El director tiene la doble nacionalidad, argentina y española, que actualmente está comprometido con una ficción, este director, con una ficción de la Warner. El director y autor Martín Guevara está en proceso de escribir la adaptación de mi libro, que ya está más o menos al 90-10% de... Esto es una excelente noticia, querido, porque se basará en hechos reales. Es muy importante, en hechos reales y no en suposiciones, y respetando el principio fundamental de la presunción de inocencia. Según el director Martín Guevara, el principal protagonista de la serie será el periodista de investigación francés, quien explorará en varios episodios el caso desde 2011
hasta el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2023. El proyecto, querido Indio, está en fase de escritura y espero que se firme muy pronto con una gran plataforma, posiblemente la HBO Max, porque el director trabaja mucho con la HBO Max, él tiene mucho contacto también como Netflix. Pero si tú puedes me permitir, me gustaría te decir una cosa. ¿Cuál puede ser el impacto de la serie? Mira, será de mi punto de vista, sería una tragedia que una serie televisiva tenga que destapar la vergonzosa cagada de la justicia de Salta. No puedo aceptar que llegamos a este punto, pero al ver cómo la justicia salteña protege descaradamente durante 13 años al verdadero autor de 2 feminicidios, temo que estemos al borde de lo inevitable. Es hora de que el reloj empiece a marcar el momento en que Gustavo Sáenz y Pedro Castiela, el procurador general, enfrenten sus responsabilidades y reactiven las investigaciones. Sería una vergüenza mundial que una serie de televisión saque a la luz este oscuro caso mientras nosotros permanecemos, digamos, sumidos en la apatía y la indiferencia. Entonces, voy a terminar de la manera siguiente y voy a repetir otra vez. Pedro Castiela debe actuar sin demora ante los 3 ADN huérfanos jamás investigados presentes en la escena del crimen. Si Pedro no reactiva de inmediato las investigaciones, tendrá que conformarse con volver a su estudio de abogado. El Procurador General de Salta está en una encrucijada. O suba a la cima de la excelencia o se convierte en símbolo del fracaso. La elección es suya, pero el mundo recordará su acción. Janchar, te agradezco muchísimo esta comunicación, haber podido tener tu opinión, es importante siempre, por supuesto, así que muchas gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias para seguir el caso, muy amable de tu parte. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.